Ahora, para continuar con lo que es el renacimiento, hay que realizar esta práctica. Aplico mi conocimiento. Bueno, aquí viene lo que son los personajes, los años en que ellos estuvieron desarrollando sus obras y, y sus años de vida. Y aquí hay que poner obra o aporte de cada uno de ellos. Entonces ustedes nada más aquí tienen que poner la obra o el aporte, según como lo leímos anteriormente, aquí hasta llegar a Johann Kepler de 1571 a 1639. O sea, ya metido en lo que fue la época del siglo XVIII, de 1700, oh, perdón, del, de 1600 a 1700, bueno, del siglo XVII, perdón. Entonces aquí ponen cada uno de ellos. Después viene otra práctica que aquí habla, dice que a través de un sociodrama, cuando hablamos de un sociodrama es como una pequeña obra, dice que los estudiantes en su grupo desarrollan una actividad denominada ¿qué pasaría si?, en la cual deberán plantear escenarios de cómo sería la sociedad actual si no se hubiera desarrollado la imprenta para la difusión del conocimiento científico. Luego de cada presentación, los estudiantes explican los motivos por los cuales escogieron la temática presentada, así como su importancia que tiene la imprenta en la sociedad actual. Entonces, aquí tienen que hacer una presentación en sus grupos relacionada a este tema, sobre donde se explica de cómo podríamos vivir sin poder leer ni escribir. Bueno, como tenemos que ver más temas y vamos un poquito ahí atrasados, simplemente lo que tienen que hacer en sus grupos es hacer una explicación en el cuadernito sobre qué pasaría si no tuviéramos lo que es la parte de la escritura o, por decirlo así, la letra que tenemos para poder explicar de forma escrita las cosas. Después dice que investiguen diversas fuentes escritas la información sobre una obra o producción del periodo renacentista en el campo literario, artístico o científico. Entonces nada más eligen una de las que está ahí mismo en la lectura y responden a las siguientes preguntas. ¿Qué hizo para representar el artista, científico, arquitecto o escritor sus obras? ¿Por qué la obra se puede considerar renacentista? ¿Y por qué dicha obra constituye un legado cultural para la humanidad? Elabore un afiche o collage en el cual presente los hallazgos efectuados al resto de la clase. Esto del afiche eso tampoco no lo vamos a hacer porque, vuelvo y repito, vamos un poco atrasados. Y ahí quedaríamos con lo que es esta parte, lo que es la época renacentista. Luego pasamos de una vez a la parte de la reforma protestante para ir avanzando un poco aquí con el tema. ¿Qué es la reforma protestante? Dice que son cambios al pensamiento generado por el Renacimiento y repercusiones que generó dicha reforma. La reforma fue un movimiento de cambio en el seno de la Iglesia Católica que originó las críticas que se hacían en el antiguo régimen estamental. Ahora bien, ¿qué es el régimen estamental? Cuando hablamos del régimen estamental es lo que tenemos que conocer como los tres estados. ¿Qué son los tres estados? Bueno, el primer estado, la parte gobernante, o por decirlo así, el rey y sus subordinados, nobles, por decirlo así. El segundo estado viene siendo las personas ricas y poderosas, los, por decirlo así, los comerciantes, los zapateros, sastres y toda persona que vivía en un término de media clase. Y el tercer estado viene siendo los sirvientes, esclavos y extranjeros. Eso es como el tercer estado. Entonces, así es como se ubican los tres estados, por decirlo así, y así se establece también los dueños de todo. Es decir, los primeros dueños son el primer estado, los segundos dueños, el segundo estado, y por decirlo así, ya los últimos dueños, que son los que están de último, como personas que pueden reclamar, son el tercer estado.
y es importante tenerlo en cuenta. Dice que el papel que jugaba la iglesia para mantener el lado de los reyes y estamentos más ricos, incluso en los momentos de mayor crisis económica y social. Expansión de la Reforma del siglo XVI, y aquí es donde se habla sobre la expansión de la Reforma. Dice que surgió la Reforma luterana, calvinista, anglicana y otras religiones. Entonces, cuando hablamos de una protesta es cuando ya las personas piensan en otro tipo de doctrina religiosa y se expande por todo el resto de Europa. Eso nada más es una pequeña presentación para que lo tengan muy en cuenta. Luego pasamos y avanzamos un poco aquí. Dice que expansión de la reforma en el siglo XVI y estas situaciones de desigualdad. Algunos pensadores religiosos se rebelaron contra Roma y de esta ruptura van a surgir las iglesias protestantes. Podemos decir que el cristianismo como tal es un término protestante porque ya establece realmente como es el cristianismo y deja de lado otros pensamientos que surgen de forma equivocada. Bueno, aquí habla sobre las iglesias protestantes. Dice que las iglesias protestantes hoy en día son luteranismo, anglicanismo, calvinismo, metodista, bautista, pentecostés, adventista, entre otros. En Costa Rica se destacan los evangélicos, adventistas, metodistas y pentecostales, además de los mormones y testigos de Jehová. Luego pasamos directamente a la página 61, donde habla principales causas que surgieron a raíz de la reforma protestante. Dice que opulencia de la iglesia, las retinencias de los países germánicos de obedecer a un papa romano, las nuevas ideas filosóficas, la venta indulgente promovida por el papado para terminar la Basílica de San Pedro. Cuando hablamos de indulgencias son como, por decirlo así, lo que tiene que ver con los crucifijos o lo que son algunas imágenes, entre otros aspectos de la parte católica. Después dice que los principales líderes de la reforma fueron Martín Lutero y Juan Calvino. Por eso es el luterano y el calvinismo. Y aquí hablan sobre diferentes estudios que se desarrollaron. Pasamos directamente página 62. ¿Cuáles fueron las principales ideas propuestas por el luterano? La lectura directa de la Biblia, que era un único medio para acercarse a Dios. Y el abandono del celibato por parte de los sacerdotes. Es decir, el celibato es abandonar el término de estar sin un matrimonio y, y no estar, por decirlo así, limpio de toda impureza. Bueno, ahí vemos más información. Esto si gustan lo pueden leer, pero mejor aquí avanzamos hasta donde viene ya lo que es la práctica. Completa el siguiente cuadro con semejanzas y diferencias que tiene la iglesia protestante y la iglesia católica, y contestamos esos dos cuadritos. Y por último también vamos a contestar esto que viene aquí, hasta la página 63.